El Evangelio comienza diciéndonos una noticia. Juan Bautista ha muerto. Es sabido que para Jesús, Juan Bautista era una persona muy especial. Jesús, al oír la noticia de Juan Bautista, sufrió repercusiones en su ánimo. Todo parece indicar que mermaba, y por ello él tomó la determinación de subir a una barca. Para nosotros es imagen de la iglesia. La barca es la iglesia. Ante una noticia como la muerte de Juan Bautista y el ánimo apocado, Jesús se recoge en una barca. Una gran enseñanza, pues, cuando nosotros pasamos noticias tan fuertes como el ejemplo de la pérdida de un ser querido, noticias que nos provocan sufrimiento, dolor, subir a la barca, acercarnos a la iglesia. Eso hizo Jesús. Y después de haber subido a la barca, estuvo un periodo prolongado en oración. Nos dice el Evangelio, se dirigió a un lugar apartado y solitario. Yo la verdad me quedo con esta introducción de la lectura para reforzar mi conducta en los momentos difíciles, arroparme con la vida de la iglesia y fortalecer mi vida de oración. Dos instrumentos a los cuales acudió Jesús para superar el dolor por la muerte de Juan el Bautista. Cuando tengamos una situación difícil, hermanos, hermanas, busquemos momentos prolongados, apartados, solitarios para la oración, para buscar a Dios, para dialogar con Él, para escuchar su voz, para contemplar su presencia. Ayer hablábamos precisamente de las fuentes del conocimiento de Dios, la escucha y la contemplación. Y no obstante aquello, la gente lo sigue. Jesús fue por medio de la barca, pero la gente lo sigue por tierra. Nos deja también otra enseñanza. A Jesús se le sigue. Una de las primeras actitudes del discípulo, del cristiano, es seguir a Jesús. Si Jesús está en la iglesia, pues nosotros vamos a la iglesia, porque ahí está Jesús. Es que yo busco a Dios en todos lugares, porque Dios está en todas partes. Jesús está en la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. ¿Y dónde está Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Y dónde está su cuerpo? En la iglesia. La gente lo sigue por tierra. Y Jesús, que se había apartado para orar, se conmueve de ellos. Yo me estaba preguntando cuando meditaba este Evangelio, ¿qué cambió? ¿Qué cambió después de la muerte de Juan el Bautista en la vida de Jesús? Algo que haya transformado su forma de actuar entre nosotros. Y revisando el Evangelio, yo veo que antes de Juan Bautista, Jesús ya había enseñado en las sinagogas, Jesús ya había predicado el Evangelio, Jesús ya había realizado curaciones, pero antes de la muerte de Juan el Bautista, hay algo que Jesús no había hecho.
Y a partir de la muerte de Juan el Bautista, San Mateo en su Evangelio lo deja muy claro como una conducta posterior a la muerte del Bautista. Ahora, Jesús ha dispuesto a la multitud hacia el banquete mesiánico. Antes Jesús no había tocado el tema mesiánico del banquete de bodas de la Eucaristía. Ahora, en este pasaje posterior a la muerte de Juan Bautista, Jesús introduce a la multitud en el discurso del banquete mesiánico como prefiguración a la cena eucarística. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de Juan Bautista? Yo me imagino, porque esto no lo dicen los evangelios, que todo esto Jesús lo comprendió, lo asimiló en la oración profunda ante su Padre, en esos momentos apartados y solitarios. No hay autoridad. La autoridad civil es corrupta. La autoridad civil mete a la cárcel a los inocentes. Lo hizo con Juan Bautista. Lo sigue haciendo en nuestros días. Meten a gente inocente a la cárcel y dejan a gente culpable afuera. No hay autoridad. No hay autoridad en quién fiarse. Y si no hay autoridad civil en la cual nos podemos fiar, entonces ¿en quién nos podemos fiar? Es ahí donde viene el recuerdo de aquella autoridad bendecida por Dios en el pueblo de Israel, la autoridad del rey David. Por eso recuerdo aquellas palabras del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 18. Después de ofrecer holocausto y ofrendas de paz, el rey David, un hombre de Dios, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa sí era autoridad. El rey David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. ¿Y saben qué hizo el rey David después de bendecir al pueblo? Repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles, una de pasas a cada uno. Solo después de haberle dado de comer al pueblo, entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. El rey David, ejemplo del buen gobernante. El rey Herodes, que mandó decapitar a Juan Bautista, ejemplo de pésimo gobernante. Evidentemente Jesús está evocando al rey David, está evocando el buen gobierno, pero el buen gobierno no surge del corazón de los hombres, el buen gobierno viene de la iniciativa de Dios, que actúa a través de hombres de Dios. Era obligación del rey en aquellos tiempos, era obligación del rey del Mesías, la de asegurar el pan a su pueblo, y no la de andar metiendo a la cárcel a inocentes, no la de andar matando a gente solamente por rivalidades políticas. El rey tenía como principal obligación asegurar el pan a su pueblo. Jesús, con su actuar, nos está diciendo de qué tipo de reinado viene a establecer con nosotros. El reinado de Dios, el reinado del instrumento humano al servicio de Dios. Los discípulos quisieran que Jesús despidiera a la multitud. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a darle de comer a tantas personas? Y Jesús no quiere despedirlos con las manos vacías. No se les puede despedir con las manos vacías.
ahora que estoy retomando mi actividad de juez eclesiástico, hay una palabra que utiliza el Evangelio para expresar despedir. Cuando la Iglesia habla de que no se pueden divorciar hombre y mujer que fueron bendecidos por Dios, utiliza el mismo verbo. No se puede despedir a tu esposo, no se puede despedir a tu esposa con las manos vacías. Despedir, un verbo usado para el divorcio que Jesús no quiere poner en práctica en ese momento, no los quiere despedir, no se quiere divorciar de su pueblo, al contrario, Jesús viene a esposarse con su pueblo. El banquete mesiánico que nos está enseñando Jesús es también banquete nupcial. El hijo de David ahora será el esposo de la iglesia. ¿Quién es el hijo de David? Jesús. ¿Quién es la iglesia? Ahora el hijo de David será el esposo de la iglesia. Los discípulos están preocupados, muestran un apego al buen trato humano de la multitud. Por eso dicen los discípulos, mejor hay que despedirlos, porque ¿cómo les vamos a dar nosotros de comer? Y es necesario que ellos coman. Nosotros no tenemos para darles tanta comida. Y los discípulos están preocupados. Jesús, evidentemente, su pensamiento va más allá de nuestras categorías humanas. Su pensamiento va sobre todo al establecimiento del reino de Dios en medio de nosotros. Ante la preocupación de los discípulos que le dicen a Jesús, despídelos porque no tenemos para darles de comer, Jesús responde, dándoles una nueva responsabilidad. Denles ustedes de comer. Yo creo que ha sido una de las frases más fuertes que a mí como sacerdote me han hecho eco en la mente y en el corazón. Cuando llegas a comunidades desprovistas de los instrumentos necesarios para poder ejercer tu ministerio pastoral, y no ves que no tienes con quién trabajar, ves que no tienes los medios, y el Señor te dice, denles ustedes de comer. Y yo creo que nos pasa también en nuestros ministerios, en nuestras pequeñas comunidades o en nuestras realidades pastorales, en nuestros grupos concretos. A veces quisiéramos servir al Señor, a veces quisiéramos desvivirnos por atender al pueblo de Dios, pero vemos que no tenemos recursos, vemos que estamos desprovistos de los elementos más necesarios y el Señor nos vuelve a decir, denles ustedes de comer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esa responsabilidad que Dios nos deja a nosotros sus discípulos? Que no sabemos cómo hacer esto solos. ¿Qué son 5 panes? ¿Qué son 2 peces para darle de comer a tanta gente? La tradición cristiana simboliza los 5 panes como los libros de la Torá. Ayer que se aparecía Moisés y Elías junto a Jesús decíamos, decir Torá es decir Moisés, decir Torá es decir la ley de Dios, decir Torá es decir el Pentateuco. La iglesia ha simbolizado los 5 panes como el Pentateuco. Y la iglesia también, si recordamos en los primeros años de su vida, el pez era el símbolo del cristiano. 2 peces hacen comunidad. Es necesaria una comunidad que camine según las enseñanzas de Dios. Que Dios bendiga a esa comunidad que vive bajo la ley de Dios y Dios hará los prodigios. ¿Crees tú eso?
La propuesta es colocar lo que somos y lo que tenemos en las manos de Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios lo multiplique, para que Dios lo transforme en los bienes que verdaderamente nosotros necesitamos. No confiemos en nuestras fuerzas humanas, confiemos en las fuerzas de Dios, en la bendición de Dios, que nos da lo que necesitamos a su debido tiempo. Ahora nosotros somos la iglesia que camina en esta peregrinación del Éxodo hacia la patria eterna, hacia la tierra prometida. Y Cristo es nuestro verdadero libertador, el nuevo Moisés, el definitivo Moisés, el Hijo de David, el pastor guía del pueblo de Dios, que estamos abandonados a peregrinar en este mundo, que para nosotros es como un desierto. ¿Cuál es el alimento que Jesús quiere para este pueblo que camina en el desierto del mundo ante las adversidades que nos carcomen con tanta ideología contraria a nuestra naturaleza humana? Definitivamente, el nuevo Mesías, el Mesías definitivo, el que viene a gobernarnos con el cetro de Dios, no nos quiere dejar sin alimento, no nos quiere despedir a nuestro libre albedrío, no se quiere divorciar de nosotros, al contrario, quiere afianzar esa relación esponsal entre Dios y su pueblo. Por eso comienza en este pasaje de Mateo a ofrecernos los beneficios del verdadero alimento. Nos va a unir más a Dios. Nos va a dar fuerzas para enfrentarnos a este mundo que a veces parece un desierto. Nos va a hacer más generosos para dar a los demás lo que hemos recibido de Dios. Pidámosle al Señor, pues, que nos permita comprender cuáles son nuestros 5 panes y que nos permita unirnos a nuestra comunidad, a los otros peces, para que el prodigio de Dios, por medio de su bendición, se realice en medio de nosotros. No te preocupes si son muchos, si son pocos los panes que tienes. No te preocupen tus fuerzas o tus capacidades. Es el poder de Dios. Es Cristo quien manifiesta su señoría y actúa en sus discípulos a través de su bendición. ¿Crees tú eso? Jesús pronuncia la bendición, parte los panes, se lo da a los discípulos para que los distribuyan. Yo les pido, para concluir, que nos quedemos con estas 2 expresiones del Evangelio. Si tú eres un creyente avanzado en la fe, si tú tienes alguna responsabilidad que Dios te ha dado en el servicio de la iglesia, recuerda que Jesús nos dice hoy por medio del Evangelio: denles ustedes de comer. Y después dice, se los dio para que lo distribuyeran. ¿De dónde vamos a tomar nosotros el alimento para dárselo a los demás? De la mesa del Señor. El Señor nos dará el alimento bendecido. El Señor nos dará el alimento de su mesa para que nosotros lo vayamos a distribuir a la multitud. Estos, queridos hermanos, son textos paralelos a la última cena. Esto, queridos niños, veíamos el sábado el tema de la vida eucarística. Esto es vida eucarística. Poner tus bienes en las manos de Dios, pedirle a Dios que los bendiga, tomar los bienes del altar de Dios para repartirlos a los que no los tienen. Esto es vida eucarística. Jesús pide recoger los sobrantes. No se puede desperdiciar el alimento que brota de la mesa del Señor. No se puede dejar al pueblo desprovisto del alimento espiritual. Que a nadie le falte el alimento de Dios. Y como veíamos nosotros también el día de ayer,
Una tercer fuente de enseñanza del conocimiento de Dios es que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos pide. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, pongámoslo en práctica. Es la mayor fuente de enseñanza en el conocimiento de Dios. Que Dios nos permita ser sus instrumentos para darle de comer a tanta gente que necesita del Señor. Que así sea. Que así sea.